Gracias por continuar en nuestra sintonía. Decíamos al inicio del programa que ahora comenzamos ya el tercer año de producción y de transmisión de nuestro programa, que es el número 103, además, que hemos venido produciendo. Y gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos. Estamos hablando de un partido político nuevo que hay en el país, que es el Partido Salvadoreño Progresista, y estamos hablando con sus personeros y también con su candidato presidencial. Coronel, nos quedábamos en la parte de la ofensiva hasta el tope. Usted decía que era una unidad especial, los paracaidistas, a la cual usted pertenecía, que era la reserva estratégica del ejército, y de ahí nos iba a contar hacia dónde iba. Sí, bueno, de ahí de paso yo el siguiente año a hacer mi diplomado de Estado Mayor, porque eso es prácticamente es una obligación para seguir ascendiendo, y terminamos allá por Asia, terminando los estudios en guerra política. Pasamos 2 años estudiando, luego vienen los acuerdos de paz. Sigo trabajando yo en una oficina prácticamente, pero como mi especialidad era la tropa, sinceramente ya no me sentía muy a gusto yo en el sentido ese de quedarme en una oficina. Solicité dar clases en la Escuela de Comando y Estado Mayor, en el CEFA, en el Centro de Estudios de la Fuerza Armada, pero tampoco me autorizaron dar clases ahí. Y bueno, llega el momento de solicitar la baja, y aprovechando la desmovilización que se estaba haciendo, yo me voy de baja 1 año después de los acuerdos de paz. Un compañero de armas que tiene el grado de general, que estuvimos juntos en la escuela militar y que había llegado hasta ser viceministro de Defensa, me habla un día y me dice: mira, estamos estudiando en la universidad, ¿por qué no te venís? Y entonces me uno al esfuerzo y nos vamos a la universidad y nos graduamos 4 años después de licenciados en Ciencias Políticas. Y esa es la espinita que hemos venido trabajando y hemos venido consensuando, y hemos venido prácticamente alimentándonos con muchos escritos, con muchas situaciones políticas globales, estratégicas, nacionales, y eso es lo que nos ha alimentado para estar nosotros en este derrotero, para quererle llevar al pueblo. Y te quisiera mencionar algo, Luis. Nosotros como militares siempre hemos trabajado con la gente más pobre. El que llega a ser soldado es la gente ¿cómo explicarlo? La gente que no tiene quien hable por ellos. En ese sentido, nosotros estamos acostumbrados a saborear la pobreza que este pueblo tiene. Y nos preocupa aún más cuando Fusades habla de 600,000 más pobres en este país, cuando el gobierno dice que hay 300,000, que no son 600,000. Pero un salvadoreño que sea más pobre para el Partido Salvadoreño Progresista es preocupante, porque aquí cada día deberíamos de decir que hay menos pobres, y eso es lo que debe ser un gobierno, que hayan menos pobres. Es bien difícil, pero se puede cuando los que dirigen, cuando los que le ayudan al dirigente son disciplinados en el gasto público, para que llegue a los programas sociales, lleguen hasta el último rincón y no se queden a medio camino porque se pierde o se despilfarra. Y eso no lo digo yo, lo dice toda la gente. Y eso es lo que nos ha motivado a querer nosotros servirle a nuestro pueblo desde el estamento político, con esa disciplina que nos caracteriza a los militares. Teniente, ¿usted cuál fue su experiencia? O sea, ¿cuándo entra al ejército? ¿Cuál fue su desempeño ahí? Bueno, realmente mi situación es un poco diferente a la de mi coronel y a de muchos. Empiezo por sacar mis estudios. Me he criado en San Salvador y mis estudios han sido siempre en escuelas nacionales. Y me incorporo a mi bachillerato en el Inframen, en la época que nació por primera vez el MERS, el Movimiento de Estudiantes Revolucionarios Salvadoreños. Esa fue mi época en la que yo estaba en bachillerato en el Inframen. Así que fue una época muy difícil porque, le guste o no le guste el mundo, éramos jóvenes, no estábamos entendidos qué estaba sucediendo en este país. Éramos jóvenes que apenas estábamos preocupados por el primer año de bachillerato. Yo terminé mi tercer año de bachillerato
con todo mi grupo de tercer año, todos éramos de barriada. Me he criado específicamente en la colonia Santa Lucía, detrás de la Fuerza Aérea. Yo soy de los que salía corriendo descalzo, con toda la barriada, y así crecimos. Y nos graduamos de bachiller entre suspensión de clases, entre bombas por aquí, quema de llantas por allá. Y te comento pues que de mi salón de clases, solo salimos 5 para la escuela militar. Y el resto, se fue hacia lo que era el frente, a luchar con la guerrilla. Éramos jóvenes, lo vuelvo a repetir, estábamos confundidos. En esa época, en ese momento, o eres de izquierda o eres de derecha. Es decir, o eras soldado, simpatizante del soldado, o perteneciente a la guerrilla, si no te catalogaban como oreja. Murieron muchos que no se definieron. Empezamos en nuestra historia en la escuela militar. Somos la primera promoción que rompe toda la historia de la escuela militar. Ingresamos en lo personal, tu servidor solo estuvo 1 mes en entrenamiento físico. Y como te digo, fuimos la primera promoción en la historia. Nos mandan en 3 bloques a los Estados Unidos. Fue un problema para nosotros y un problema para ellos, porque nunca habían recibido un contingente tan grande de caballeros cadetes que al colmo no sabían ni qué comíamos. Podían tener uno, que era la tradición, 1 o 2 cadetes a hacer sus estudios a Estados Unidos, Panamá y otros países. Pero en esta ocasión íbamos un contingente grande. Nos fuimos en 3 grupos. Yo me fui en el primer grupo. Estuve 3 meses donde nos enseñaron básicamente liderazgo. Y lo vuelvo a repetir, era un niño, era un joven, apenas en mis 18 años. Solo tenía 1 mes de 30 días de estar en la escuela militar físicamente, 3 meses en Estados Unidos, y nos regresan como oficiales. Y fue donde nació por primera vez, no sé si el pueblo salvadoreño lo recordará, los famosos tenientes cadetes. Así que yo era un subteniente cadete de 4 meses de estar de alta. En lugar de 4 años. En vez de 4 años. 4 meses y al frente. Como lo dijo mi coronel, tradicionalmente la escuela militar preparaba al militar para una guerra convencional, es decir, un país contra otro país. No estaba entrenada la Fuerza Armada en esa época para una guerra de guerrillas. Y nosotros veníamos con una experiencia mínima, pero en lo que era guerra de guerrillas, basado en lo que los Estados Unidos había tenido en Vietnam y en otros países. Así es como venía nuestra enseñanza y nos tiraron a primera línea para enfrentar la crisis. Y te digo, fue algo terrible. El soldado más joven que yo tuve a mi mando cuando llegué, tenía 25 años y yo apenas en mis 18 años. Entonces fue un poco difícil romper así que tuvimos que pelear. Yo quiero transmitir un sentimiento un poco difícil. A todos mis amigos, ¿qué te puedo decir? Peleamos. Nos llaman los héroes, les llamamos los héroes. Familias que quedaron abandonadas, compañeros que murieron, tanto del ejército como del frente. Mi barriada murió. Yo era de mi pasaje, del pasaje éramos 2 militares también, 2 militares, y de ahí 15 se hicieron de la guerrilla. Cada vez que yo llegaba a 15 días a visitarlos, y platicaba con ellos, porque la amistad era una cosa y lo que era la guerra era otra cosa. Y me decían, falleció fulano, mataron a fulano en tal parte, mataron a mengano. Entonces son los héroes anónimos de ambos bandos. Murieron muchos cadetes, no lograron llegar al grado de oficial para que se les reconozca como héroes o como oficiales. Murieron en el trayecto de estudiantes. Porque ni siquiera en la ordenanza aparece, solo aparece caballero cadete como alguien que está estudiando, no tiene responsabilidades. Murieron y las familias quedaron abandonadas, nadie se acuerda de ellos. Murieron toda mi barriada, murió en la guerrilla, en las montañas, en las calles, nadie se acuerda de ellos, es otra clase de héroe que nadie los recuerda. Solo recuerdan
a 2, 3 personalidades por ahí, ¿verdad? Entonces, así es como yo me ingreso a la vida militar, entro al conflicto armado y allá en 1989, que fue la última ofensiva, después que terminó la última ofensiva, a los 6 meses, pues yo decidí retirarme. Yo vine solito, me retiro por mi propia voluntad. Y me retiro básicamente de lo que es la vida militar. Y me dedico a la vida, si le queremos llamar, civil. ¿Y eso fue en 1990? ¿Perdón? ¿Fue en el 90? En el 90 yo ya estaba prácticamente afuera y desde entonces yo he sido una persona que se ha rebuscado en los medios empresariales, como jefe de seguridad. Estaba de jefe de seguridad, me inicié 3 meses de estado de baja y era el jefe de seguridad de Metrocentro con don Joaquín Montalvo, que en paz descanse. Él confió en mí, me enseñó mucho cómo incorporarme de la vida militar, esa transición a lo que era la parte civil, con mucho cariño, don Joaquín. De ahí estuve jefe de seguridad en otras entidades, otras empresas de seguridad, un banco, y posteriormente, pues a solicitud de unas personas que me dieron el apoyo, me motivaron a poner mi propia empresa de hombre armado de seguridad. Y así comenzamos una nueva etapa. Y posteriormente, pues como los cambios vienen, nos vamos adaptando a los cambios. Hemos logrado sobrevivir y ahora estamos pues en lo que es la seguridad electrónica. Ahí estamos trabajando en este momento y pues dedicándole, como decimos, ¿verdad?, alma, vida y corazón al partido, porque creemos, yo creo, he visto la necesidad, he sufrido como militar, como empresario, he visto a mi gente, vengo de barriada y sé qué es lo que sienten. Cuando dice mi coronel, trabajamos con la gente pobre, no solo trabajamos con la gente pobre, venimos de la barriada, sabemos dónde tienen la piedra, sabemos que aquel no puede poner un negocio porque es rentado, sabemos que aquel tiene problemas para el transporte, lo vivimos. Y qué terrible, como dice mi coronel, de que no hay suficientes medios para proteger al pueblo salvadoreño. La gente tiene miedo de trabajar porque es rentada. Entonces, ahí es donde yo te puedo explicar cómo ha sido el trayecto de mi vida, cómo me incorporé a la vida militar, cómo estoy ahora en la vida civil y cómo me he incorporado al Partido Salvadoreño Progresista. Perfecto. Vamos a un corte comercial, coronel, y ya entramos entonces en el partido, ¿verdad?, para ver exactamente cuál es la inclinación, cuál es la filosofía del partido y qué es lo que ustedes pretenden. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.